St. John's vs Georgetown, predicción de apuesta en baloncesto universitario, 28 de enero de 2025. St. John's vs Georgetown, 6:30 de la tarde, ET, Street. Jones mejoró a 17-3 tras su victoria en casa en tiempo extra por 79-71 contra Xavier. Los Red Storm están 8-1 en la Big East con una derrota de visitante en Creighton y victorias de visitante en Xavier y Seton Hall. Georgetown cayó a 13-7 después de su derrota de visitante por 78-68 contra Providence. Los Hoyas están 4-5 en la conferencia con derrotas en casa contra Connecticut y DePaul. Las victorias en casa vinieron contra Creighton y Xavier. St. John's es 11º en tiro efectivo de campo en la Big East, ya que aciertan el 22.4% desde el triple, el 48.6% desde dentro y el 69.8% en tiros libres. Defensivamente, están permitiendo el 32.4% desde el triple a rivales de conferencia. Georgetown es fuerte en el rebote ofensivo en la Big East. En defensa, los Hoyas se sitúan 3-2 en eficiencia defensiva en la conferencia, ya que provocan pérdidas de balón y ceden el 43% alrededor del aro. St. John's está tirando el 41.9% en la conferencia con Georgetown al 44.4% y permitiendo el 39.1%. Juega por Georgetown +5. Kentucky vs Tennessee, predicción de apuesta en baloncesto universitario, 28 de enero de 2025. Kentucky en Tennessee 7 de la noche ET, Kentucky cayó a 3-3 tras su derrota de visitante por 74-69 contra Vanderbilt. Los Wildcats están 3-3 en la SEC con una derrota de visitante en Georgia y una victoria en Mississippi Street, Tennessee, está 17-3 después de su derrota de visitante por 53-51 contra Auburn. Los Volunteers están 4-3 en la SEC con victorias en casa contra Arkansas, Georgia y Mississippi Street. Kentucky es primero en tiro efectivo de campo en la SEC ya que aciertan el 40% desde el triple y el 56.1% alrededor del aro. Defensivamente, los Wildcats son fuertes en el rebote enfrentando a la conferencia y permiten el 32.3% desde el triple. Tennessee está 13º en tiro efectivo de campo en la conferencia ya que tiran el 31.8% desde el triple y el 43.5% desde el campo. Luchan defensivamente en el rebote en la conferencia. Tennessee está tirando el 38.4% contra la SEC con Kentucky al 49%. En sus últimos 5 juegos, los Wildcats están permitiendo el 43% en tiros. Juega por Kentucky +9.5. Marquette vs Butler, predicción de apuesta en baloncesto universitario, 28 de enero de 2025. Marquette en Butler 8:30 de la noche ET, Marquette mejoró a 17-3 tras su victoria en casa por 87-74 contra Villanova. Los Golden Eagles están 8-1 en la Big East con victorias de visitante en Xavier, Providence, DePaul y Seton Hall. Butler está 9-11 después de su victoria en casa por 86-69 contra DePaul. Los Bulldogs están 2-7 en la conferencia con derrotas en casa contra Connecticut, Villanova y Creighton con una victoria contra Seton Hall. Marquette es 8º en tiro efectivo de campo en la Big East ya que aciertan el 31.6% desde el triple. Defensivamente en la conferencia, los Golden Eagles permiten el 55% en tiros de 2. Butler es 4º en tiro efectivo de campo en la Big East ya que aciertan el 34% desde el triple y el 53.1% alrededor del aro. Los Bulldogs en defensa en la conferencia son fuertes en el rebote y permiten el 32% desde el triple. Marquette ha fallado en cubrir 6 de 9 en la Big East ya que solo tiran el 42.3%. Los Bulldogs están tirando el 46% en la conferencia. Juega por Butler +7. Baylor vs BYU, predicción de apuesta en baloncesto universitario, 28 de enero de 2025. Baylor en BYU 9 de la noche ET, Baylor mejoró a 13-6 tras su victoria de visitante por 76-61 en Utah. Los Bears están 5-3 en la Big 12 con una victoria de visitante en Arizona State con derrotas en Iowa State y Arizona. BYU está 13-6 después de su victoria en casa por 80-52 contra Cincinnati. Los Cougars están 4-4 en la conferencia con victorias en casa contra Arizona State y Oklahoma State con una derrota contra Texas Tech. Baylor es 11º en tiro efectivo de campo en la Big 12 ya que tiran el 33% desde el triple y el 47% alrededor del aro. Los Bears luchan en el rebote defensivo en la conferencia y permiten el 34% desde el triple. BYU es el mejor en tiro efectivo de campo en la Big 12 ya que aciertan el 37.3% desde el triple y el 57% de 2. Rebotan bien en defensa en la conferencia y mantienen a los rivales al 32.5% desde el triple.
Fuera de casa, Baylor está permitiendo el 48% en tiros y ha fallado en cubrir 7 de 10. Los Cougars en sus últimos 5 juegos están tirando el 50% y permitiendo el 42%. Juega por BYU 3.5. North Carolina vs Pittsburgh, predicción de apuesta en baloncesto universitario, 28 de enero de 2025. North Carolina en Pittsburgh 9 de la noche ET. North Carolina mejoró a 13-8 tras su victoria en casa en tiempo extra por 102-96 contra Boston College. Los Tar Heels están 6-3 en la ACC con derrotas de visitante en Louisville y Wake Forest. Las victorias en casa vinieron contra California y SMU. Pittsburgh está 13-6 después de su victoria de visitante por 77-73 en Syracuse. Los Panthers están 4-4 en la conferencia con victorias en casa contra Cal y Stanford. Hubo derrotas en casa contra Louisville y Clemson. North Carolina es 11º en eficiencia ofensiva en la ACC, ya que luchan en el rebote y conectan el 31.3% desde el triple. Los Tar Heels son los primeros en defensa de tiro efectivo en la conferencia, ya que permiten el 27.1% desde el triple y el 47.3% alrededor del aro. Los Panthers son 12º en tiro efectivo de campo, ya que aciertan el 34.6% desde el triple y el 49.6% desde dentro, además de luchar en el rebote. En defensa en la conferencia, los Panthers provocan pérdidas de balón y permiten el 48.4% desde dentro. En sus últimos 5 juegos, los Panthers están tirando el 40.8%, mientras que los Tar Heels en este periodo están permitiendo el 40.1% en tiros. Juega por North Carolina y Pittsburgh bajo 154. Oklahoma vs Texas A&M, predicción de apuesta en baloncesto universitario, 28 de enero de 2025. Oklahoma en Texas A&M 9 de la noche ET. Oklahoma mejoró a 15-4 tras su victoria de visitante por 65-62 en Arkansas. Los Sooners están 2-4 en la SEC con derrotas de visitante en Alabama y Georgia. Texas A&M cayó a 15-5 con su derrota de visitante por 70-69 contra Texas. Los Aggies están 4-3 en la conferencia con una derrota en casa contra Alabama y victorias contra LSU y Texas. Oklahoma es tercero en tiro efectivo de campo en la SEC, ya que convierten el 37.1% desde el triple, el 54% desde dentro y el 76.1% en la línea de tiros libres. Defensivamente, mantienen a los rivales de la conferencia al 32.4% desde el triple. Texas A&M ocupa el 10º lugar en tiro efectivo de campo, ya que aciertan el 30.1% desde el triple, el 48.7% desde dentro y el 63% en la línea de tiros libres. Los Aggies son 9º en defensa de tiro efectivo, permitiendo el 35% desde el triple y el 49% alrededor del aro. Los Sooners han tirado el 48% en la conferencia. En sus últimos 5 juegos, los Aggies están tirando el 40%. Los Sooners han cubierto 5 de 7 fuera de casa. Juega por Oklahoma más 8. Cincinnati vs Utah, predicción de apuesta en baloncesto universitario, 28 de enero de 2025. Cincinnati en Utah 10 de la noche ET. Cincinnati cayó a 12-7 tras su derrota de visitante por 80-52 en BYU. Los Bearcats están 2-6 en la Big 12 con una victoria de visitante en Colorado y derrotas en Kansas State y Baylor. Utah bajó a 11-8 después de su derrota en casa por 76-61 contra Baylor. Los Utes están 3-5 en la conferencia con victorias en casa contra BYU y Oklahoma State y una derrota contra Texas Tech. Los Bearcats son últimos en eficiencia ofensiva en la Big 12 con mal rebote y acertando el 25% desde el triple, el 48.8% desde 2 y el 63.5% en la línea de tiros libres. En defensa, permiten el 34% desde el triple contra la conferencia. Utah ofensivamente en la Big 12 rebotea bien y conecta el 51.4% alrededor del aro. Están quintos en eficiencia defensiva en la conferencia, permitiendo el 31.8% desde el triple y el 48.4% alrededor del aro. En sus últimos 5 juegos, los Bearcats están tirando el 39.4% con los Utes al 44.4%. Utah está en mejor forma defensiva en este periodo, permitiendo el 39% en general. Cincinnati ha fallado en cubrir 7 de 8 en la Big 12. Juega por Utah en empate. Oregon State vs Gonzaga, predicción de apuesta en baloncesto universitario, 28 de enero de 2025. Oregon State en Gonzaga 11 de la noche ET. Oregon State mejoró a 16-6 tras su victoria en casa por 83-69 contra Santa Clara.
Los Beavers están 6-3 en la WCC con una victoria de visitante en Pacific y derrotas en Loyola Marymount, Santa Clara y San Francisco. Gonzaga está 15-6 después de su victoria de visitante por 105-62 en Portland. Los Bulldogs están 6-2 en la conferencia con una derrota en casa contra Santa Clara y victorias contra Portland, San Diego y Washington Street. Los Beavers son los primeros en tiro efectivo de campo en la WCC, ya que aciertan el 38.1% desde el triple, el 60.3% desde 2 y el 79.4% en la línea de tiros libres. Defensivamente en la conferencia, rebotan efectivamente y mantienen a los oponentes al 53% alrededor del aro. Gonzaga es el mejor en eficiencia ofensiva en la WCC. Su problema defensivo en la conferencia es que permiten el 34.1% desde el triple. En sus últimos 5 juegos, los Bulldogs están permitiendo el 48.2% en tiros y han fallado en cubrir 4 de esos juegos. Los Beavers en este periodo están tirando el 55% cubriendo 4 de 5. Juega por Oregon State más 14.5.